Shalom, shalom, queridos hermanos. Hoy vamos a estudiar la Haftarah Vayehi, que corresponde al primer libro de Reyes, capítulo 2, del versículo del 1 al 12. La coincidencia para tomar esta Haftarah fue el capítulo número 47 del libro de Génesis, concretamente el versículo número 25, dado que en el primer versículo del capítulo 2 de la primera de Reyes y este capítulo de Génesis, es que en ambos se relata la pronta muerte de David y de Jacob. Una de las curiosidades que se ve en esta Haftarah es que tanto en esta porción, en el versículo 1 de Primera de Reyes y la del capítulo número 47, es que en el hebreo y en el español también se lee exactamente igual. Tienen las mismas letras y las mismas palabras, solo cambiando el personaje. En este caso, cambiando al patriarca Jacob por el rey David. Una de las cosas que también tenemos que recordar, como la última vez que estuve presentando esta Haftarah, en Hayei Sarah vemos las dos caras de una misma moneda, siendo el patriarca Abraham y el rey David. En este caso es similar, dado que Jacob, antes de fallecer, pudo conocer a sus dos nietos y reencontrarse con su hijo, José. En el caso de David es todo lo contrario. Solamente está Salomón y el resto de sus hijos bien han fallecido o ya no cuentan con la gracia de David. En este caso sería Abdías, uno de los hijos de David, que en la porción de Hayei Sarah vemos que tomó el trono que sería para su hermano Salomón, estando aún reinando el rey David. Si ustedes leyeron ya este capítulo de Primera de Reyes, podemos iniciar con los puntos a tratar sobre esta Haftarah, que es una de las más cortas. El primer punto, y es el más interesante de todos, es que en el versículo 2, David le habla a Salomón para bendecirlo, pero también le dice unas palabras en donde tiene que ser valiente y que sea un hombre. Aquí en el español no se nota a simple vista la palabra hombre, ya que para nuestra cultura occidental y principalmente la hispanoamericana, tenemos un concepto, incluso tenemos muy arraigado muchos estereotipos a lo que es ser un hombre. Pero fuera de todo este estigma, realmente en el hebreo tiene muchas palabras para utilizar hombre o identificar a un hombre, siendo una de estas la palabra ish, que en el hebreo David utiliza esta palabra, ish. Ahora bien, ish en sí se puede traducir como hombre, pero la diferencia entre las varias palabras que se utilizan en el hebreo para describir a un hombre, ish significa hombre, pero es cuando un hombre esté completo, que sea íntegro. Lo cual, lo único que puede hacer sentido para que un hombre, es decir, ish, sea de esas características, es que ya tenga una esposa, es decir, que tenga una isha. Aquí podemos ver una preocupación del rey David por su hijo Salomón de conseguir una esposa. Pero a diferencia de Hayei Sarah, en donde vemos al patriarca Abraham que manda a su siervo Eliezer para su parentela y encontrar a esposa, aquí podemos recordar lo que hemos estudiado o podemos ver más adelante en la vida de Salomón, dado que él no solamente tuvo una esposa, tuvo múltiples esposas. En las escrituras se nos habla de entre 300 a 600 esposas, más las 300 concubinas que tuvo el rey Salomón. Es decir, las concubinas no eran esposas, más sin embargo entraban en el harem, lo cual ocasionó muchos problemas y un gran desastre para Israel, dado que en sí la división del reino fue bajo el mandato de su hijo, pero el bien Elohim lo ha dicho en las escrituras en que por amor a David tu padre no voy a dividir el reino, pero sí en los días de tu hijo. Tal vez y sea una teoría, dado que a muchos personajes bíblicos se les da la oportunidad de ver el futuro, por así decirlo, como es el caso de Moisés, que él pudo vislumbrar la tierra prometida. No sabremos si lo vio ya poblada hasta el día de hoy, o que solamente tenga la visión de Israel ya estando establecido. En ese sentido, David tuvo la oportunidad y la gracia del Padre Eterno de ver lo que le deparaba a su hijo Salomón. Entonces, estas palabras tienen un significado diferente para nosotros, dado que David se preocupaba de que Salomón no fuera totalmente íntegro. Otra palabra que se le puede denotar a esta palabra ish, que si bien Salomón
Al ser el hombre más sabio del mundo, tuvo varios problemas y este es uno de los causantes de que el reino se haya dividido. Punto número 2. Es cuando en la misma bendición le dice David a Salomón de que recuerde a estas personas. El primero siendo Joab, hijo de Sarvia, dado que este personaje fue el asesino de Abner y Amasá, jefes del ejército israelita, dado que él los asesinó estando en tiempos de paz. A este personaje, David le pide a Salomón que con su justicia, o dependiendo de la traducción, de su justicia, de su sabiduría o de su prudencia, que lo juzgue sabiamente, que lo juzgue según lo que vaya, a lo que se le hace este tipo de crímenes. Cosa que, dato curioso, David no sabía nada respecto a la bendición de Dios de la sabiduría de Salomón. Si bien porque esto sucede después de que David falleciese. Así que, una vez más, bien podría ser una premonición o una visión que le da el Eterno antes de fallecer al rey David de lo que le deparará el futuro a su hijo Salomón. La segunda persona que se le pide en contra es Semei, hijo de Gera, por maldecir el día que David iba a Mahanaim, cosa que se puede conectar otra vez con Jacob, dado que Jacob, en su ida de Saúl, él iba a Mahanaim a encontrarse con su tío Labán, para encontrarse con la parentela de Rebeca, su madre, dado que David también tiene que ir a Mahanaim, y en ambas ocasiones, tanto Jacob y David, en el caso de Jacob, no es tan palpable o que se le diga una maldición, pero sí se puede ver de que Esaú iba tras él, así que lo, lo estaba buscando para matarlo una vez que Isaac, su padre, hubiera fallecido. Entonces, de cierto modo, estos dos personajes se vuelven a conectar, tanto por la coincidencia en la parasha y tanto en este momento. Que, dato curioso, tanto David se ha conectado tanto con Abraham y con Jacob, dos de los tres patriarcas de Israel. Y la última persona sería de bendición, que no es una sino varias. Los hijos de Barzilai, de Galaad, porque estos ayudaron al rey David cuando huía de Absalón, su propio hijo. David le recuerda que no se olvide de los hijos de este hombre y que los invite a su mesa a comer de sus banquetes. De estas tres peticiones, que dos son para juzgar y una es para bendecir, dado que Joab se le tiene que sentenciar a básicamente una sentencia de muerte, y Semei, que si bien no se lo puede juzgar, dado que porque el propio rey David prometió en el nombre de Adonai que no le haría daño, mas sin embargo le pide a Salomón que no deje que este hombre descanse sus canas en paz. Una de las conciencias que yo puedo resaltar es de nuestro Adón Yeshua, dado que el Padre le ha dado la autoridad para juzgar al mundo, o a juzgar a las personas, o condenar a las personas, mejor dicho, ya que David podría ser el Padre Eterno, la figura del Padre Eterno, y Salomón sería la figura del Adón Yeshua, que es el encargado de llevar a cabo la sentencia o las bendiciones según lo que haya dictado, ya sea la propia ley, porque Yeshua es la ley, y porque Yeshua es el juez sabio, así como fue Salomón de juzgar sabiamente y con justicia principalmente, como lo vimos en la Haftara de Miketz. El último punto, y que sería conectando estos dos puntos anteriormente mencionados, sería que una de las peticiones que también le hace a Salomón en su bendición es que guarde los mandamientos. Ahora, el propósito de esto nos recuerda o nos debería recordar a los 10 mandamientos, cuando se nos habla de honrarás a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha ordenado, para que te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Dado que esa última frase que se nos dice en ese mandamiento en concreto es para que nos dé una buena vida y una vida larga,
obedeciendo los mandamientos. Caso contrario, provocaríamos una maldición para nosotros y para nuestros hijos. Ahora, el por qué es muy obvio, porque volviendo otra vez a la teoría o a la suposición de que al rey David se le fue revelado lo que le pasaría a su hijo en el futuro, mediante una visión, antes de fallecer, le dice esto a Salomón para que le vaya bien en su reino, dado que durante su mandato lo que hizo especial el mandato del rey David era su obediencia a los mandamientos. Y claro, el rey David falló en ese momento de su vida en donde toma a la mujer de uno de sus compatriotas, Betsabe, lo cual provocó una cadena de eventos, el cual provocaron tanto la muerte de sus hijos y varios golpes de estado de parte de Absalón. Entonces no está de más recordarle a Salomón de que guarde los mandamientos para que tanto su vida como su reino y en general pues todo Israel le vaya bien. Cosa que lastimosamente no podemos decir que le fue bien a Israel, dado que el pecado de Salomón de tener varias esposas y todas esas esposas son fuera de Israel, es decir, son mujeres paganas y con sus ídolos y sus dioses, lo que provocó que Israel cayera en la idolatría, que posteriormente sucedería la separación de Israel, Judá y Benjamín en el sur, quedándose con Jerusalén y el templo, y el resto de las 10 tribus al norte, a Samaria. Aquí podemos dar la conclusión de la importancia de la bendición hacia los hijos, pero también en ambas bendiciones, tanto Jacob, tanto con Efraín y Manasés con el resto de sus 12 hijos, y David con Salomón, nos recalca que debemos tener en mente de que aún en nuestros últimos días de vida, en nuestros últimos momentos, siempre hay que dar instrucción a nuestros hijos. En el caso de esta Haftará, está más claro que David estaba preocupado por Salomón al todavía ser un muchacho, no tener mucha experiencia y tomar el trono a una edad muy joven, lo cual eso provocaría que cayera en tentaciones, que se le olvidara juzgar de forma prudente con justicia, que no tuviera la sabiduría suficiente para gobernar sabiamente. Sin embargo, esto no nos tiene que impedir darle unos últimos consejos a la gente que nosotros bendecimos. En este caso sería de un padre a un hijo. Eso sería todo de mi parte. No se olviden de suscribirse al canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, en donde avisaremos cualquier contratiempo que nos vaya surgiendo o si bien algún otro anuncio. Nos vemos en las próximas Haftarás. Shalom, shalom y muchas bendiciones para todos.